entrevista es para mi espacio de mujeres que no se cansan de aportar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de todo rapidito, pero comencemos. Idania Chirinos, que es la directora de contenidos del canal internacional NTN 24. Bienvenida, Idania. Y quiero que me cuentes un poquito quién es Idania Chirinos. Bueno, Ivette, primero gracias por tu contacto y por tu interés. Un gusto para mí estar contigo. Eh, que te cuente quién es Idania Chirinos. Mira, yo soy venezolana, soy periodista de profesión, soy una apasionada del periodismo. Creo que ha sido la aventura de mi vida, pero porque me divierte realmente, porque me encanta hacer. Idania, hablando un poco ya de tu profesión y de tus tantos años en el oficio, ¿me podrías decir quiénes han sido para ti esos personajes más admirables y otros no tanto que te has encontrado durante el ejercicio del periodismo? Te puedo contar, mira, no sé, de repente hay como historias humanas que me marcaron, Ujú, mucho más que personajes. ujú, Personajes, por ejemplo, me encantaba Violeta Chamorro. ujú. Me parecía una mujer sencilla, simple, una mujer muy humana, que le tocó afrontar, siendo una simple ama de casa, Ujú. un momento político crucial de su país. Una mujer que logró crear a su alrededor un consenso importante. ¿La entrevistaste cuando era presidenta o antes? La entrevisté antes, era la única Ujú. periodista que se montaba en su carro. Pasé Ay, 6 meses estando en Nicaragua. La entrevisté antes, durante y después. Es uno de esos personajes que suelo recordar con admiración y con cariño. Eh, y los no Pudiera tanto. decirte que otro personaje que he admirado profundamente, no hoy, no ahora, porque la conozco hace muchísimos años, porque la cubrí desde sus comienzos y entablamos una amistad muy particular, que es María Corina Machado. Admiro su coraje, su voluntad, su arrojo, su decisión inquebrantable de seguir siempre adelante a riesgo de su propia vida. Creo que son dos de las mujeres que en política a lo largo de mi carrera me han marcado de alguna manera. Los no tantos, evidentemente Daniel Ortega, a quien nunca pude entrevistar porque siempre eh, logró crear un cerco. Ujú, Es decir, yo no podía ni siquiera acercarme cuando ujú. él tenía un acto público porque su seguridad no me dejaba. Claro. Era algo muy particular. Siempre. Puedo decirte, quizás en la actualidad que los puedo recordar con más facilidad, López Obrador tampoco me Ujú. gusta. Me parece un mentiroso, empedernido, manipulador absoluto. Chávez, por supuesto, a quien llegué a tener muy cerca, entrevistar, pero además verlo de cerca. Físicamente me Ujú. impactó porque con todo lo que le gustaban los medios de comunicación, era o ha sido uno de los personajes que la cámara no quería para nada. Claro. Es decir, cuando lo tenía frente a ti, era una Ujú. cosa tan diferente a lo que podías ver en televisión, Televisión. tanto que le gustaba aparecer. Era un hombre que tenía unos 8 o 10 kilos menos de lo que parecía en televisión. Claro, claro. Era un hombre que tenía, me acuerdo, unos ojos color miel y unas manos muy bien cuidadas. Ujú. Eso recuerdo que me impactó, porque tenerlo enfrente No era lo era mismo que verlo, claro. no, fue una cosa inesperada. Jamás tuve coincidencias con él, ninguna. No me equivoqué ni la primera vez, pero
pero así como adversé su pensamiento o sus posturas, me impactó conocerlo físicamente. Pero por esa razón, un hombre que manejó los medios como nadie, le encantaban los medios, pero los medios Pero, lo claro, reflejaban muy mal, refleja. Y muy mal. Dania, y en esa misma línea de adversar al poder, ¿no? ¿Crees que el periodista tiene que ser por norma crítico al poder? Esa es nuestra función, desmenuzando, digamos, nuestro oficio. Yo creo que sí, yo creo que el periodismo debe ser crítico del poder, sobre todo del poder cuando se ejerce mal, sobre todo del poder cuando es abusivo, sobre todo del poder que manipula. Eso forma parte de, de nuestro oficio. Para eso existe el periodismo, para ser voz de los que no tienen voz, para reclamar lo que otros no pueden reclamar. Durante mucho tiempo ha formado parte del debate en un minuto determinado, el objetivo, el ser objetivo dentro del periodismo, el cuidarse de tener posiciones. Pero yo creo que cuando se trata de violación de derechos humanos, cuando el derecho a la vida de la gente está en juego, el no tener una posición es quedarte en la posición del que los está violando. Ujú. Y en mi credo particular, ese pecado no lo pienso cometer. No lo cometí antes cuando empecé, no lo cometí durante mientras aprendía y no lo voy a cometer ahora que creo que mis años de experiencia me dan el derecho de opinar, sobre todo cuando tengo un programa de opinión. Claro, claro. Y en estos tiempos, digamos, cuando pues impera la desinformación y se gestan fake news en las redes sociales, ¿cuál crees que sea nuestro compromiso más fuerte, digamos, y la esperanza también de nuestro oficio entre tanta desinformación bueno, ahora todo el mundo con un celular se pretende ser periodista? Digo, hay que tomarse el tiempo para corroborar las cosas, porque hoy en día es mucho lo que funciona, mucho lo que opera, que puede ser contrario a la verdad o que se pone a rodar para crear confusión. Claro. Y Dania, generalmente los televidentes, y la audiencia se olvidan de que los presentadores también son seres humanos y que se pueden estremecer con ciertas noticias. ¿Te ha pasado alguna vez que te ha tocado dar alguna información que te golpea ese aplomo que debe tener un periodista frente a la cámara? No, me ha pasado y me pasa últimamente mucho más que antes. Siento que antes era más fuerte. Eh, Cuando hacía reporterismo, andaba en calle, me tocó ver tantas cosas duras eh, y sin embargo las podía reportear con tranquilidad mientras tuviese el micrófono en la mano. Cuando soltaba el micrófono ya no era igual de fuerte. Pero quizás por el exilio, quizás por los años que tenemos fuera del país, todo aquello que tenga que ver con Venezuela me conmueve profundamente y me conmueve hasta la lágrima. Testimonios son historias que por más duras que tú puedas ser, Claro. evidentemente te conmueven. Y Dania, los presentadores de noticias siempre, bueno, son, digamos, esas caras famosas, ¿no? Dentro del ejercicio del periodismo. ¿En algún momento te ha tocado lidiar con esa amenaza del ego? Te lo puede decir cualquier persona que me conozca. No, nunca, ni antes ni ahora. Y hablando de hechos, ¿ha cambiado el contexto informativo desde que comenzaste en el oficio o es que también se vuelven a repetir los mismos errores de hace algunos años? A ver, yo creo que han cambiado los formatos, ¿no? Antes no teníamos internet o no teníamos redes sociales, pero bueno, la noticia sigue siendo la misma, Ujú. la inmediatez sigue siendo la misma. Y Por digamos, las consiguiente, tragedias y estas explosiones sociales que se viven ahora se repiten, digamos, la historia se repite. claro, pero es que la historia son ciclos, ¿no? Los propios historiadores te dicen que la historia son ciclos repetitivos a lo largo del tiempo. La historia son ciclos que se van repitiendo y si es por manera de cubrirlo, pues yo creo que siempre he tenido una regla
donde trabajamos. El trabajo donde yo esté siempre es en equipo, siempre. Porque solo un equipo es capaz de responder ante la demanda informativa que requiere 24 horas. Y un buen gerente de noticias tiene que poder formar un equipo donde si tú sacas una pieza un día, dos, tres, así sea tú misma, tiene que poder funcionar. Y dos, para mí el aire, tanto en radio como en televisión, es sagrado. Por consiguiente, nada se publica hasta que no esté corroborado. No importa si nos tubean o chivean, como dicen en Colombia, no importa si otro sale primero, no importa. Hasta tanto no haya una certeza oficial de que eso es, no se sabe. Una cosa es que yo me equivoque en mi cuenta. Claro. O que un periodista se equivoque o asuma el riesgo. Y otra muy diferente, que el aire o la marca del canal, por un error o por un apuro, se compromete. ¿Cómo crees que Venezuela se cura del chavismo o del madurismo o de, no sé ni cómo llamarlo? ¿Cómo calificarla? Sí. Bueno, de eso que nos ha tocado vivir. Se cura con conciencia ciudadana, se cura con el aprendizaje que todos hemos tenido, un aprendizaje muy doloroso a lo largo de todos estos años. Dolor que se traduce en pérdidas humanas, dolor que se traduce en familias rotas, en familias dispersas por el mundo, en cambios de vida, porque nuestras vidas nunca fueron iguales a partir del éxodo. Se cura con la conciencia de entender y dimensionar la gran tragedia que nos ha tocado vivir y que solamente tiene una causa. El día que entendamos que esa es la causa y que hasta que no salgamos de ella no podremos tener un país que nos ofrezca oportunidades para que nadie más se vaya y para que todos podamos volver, no podremos salir de ella. Eso incluye a la oposición venezolana. Exacto. El poner el país por delante más allá de mi propia aspiración, más allá de mi propio interés. Esa sería la causa, las ansias de poder, digamos. ¿Cuál No, sería esa causa? creo que si hablamos de la oposición, creo que la ceguera absoluta o el egoísmo político, el egoísmo de pensar que mi verdad tiene más valor que la tuya o que debo ser yo, el querer conjugar siempre en primera persona y no en plural. Creo que esa es nuestra gran tragedia, el querer conjugar el yo antes que el nosotros. Sería la esperanza ahora, María Corina Machado, teniendo ya unos antecedentes que ya el venezolano, digamos, se siente desilusionado de ir a las urnas, de vivir un proceso democrático que claramente no existe con un régimen. Pero entonces, ¿cómo ves esa Venezuela ahora en 2024 con este liderazgo genuino de María Corina? Inhabilitada bien, pero bueno, Mira, ahí. Ivette, yo no sé lo que va a pasar. Yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Yo sé dos cosas y tengo certeza de ambas. Lo primero es que María Corina, hasta el día de hoy, nos devolvió la esperanza y nos permitió recuperar un mantra perdido, un mantra que no volvimos a repetir en mucho tiempo, que dice, sí se puede. Y lo segundo es que María Corina asume con responsabilidad el respaldo que los venezolanos le dieron. María Corina no tiene precio, no conozco su línea de acción en este momento, pero lo que sí estoy absoluta y totalmente segura y convencida
es que nos va a dejar solo a los venezolanos. Y que toda acción que decida tomar la va a hacer o la va a tomar con los venezolanos. Lo que yo espero es que los venezolanos no dejemos sola a María Corina. De Corina. Ella sí va en ese camino del nosotros y no del yo. Y Dania, Absolutamente. sé que tienes la nacionalidad colombiana, que has dicho en muchas oportunidades que le debes mucho a ese país que te acogió, pero ¿cuál es la patria de Dania Chirinos? Mi patria es una, tiene, además Colombia y Venezuela tienen los mismos colores de la bandera, eso me encanta. Yo nací en Venezuela. Es el país que añoro, el que mueve mi nostalgia, el que hace que se me quiebre la voz o que se me empañe siempre el ojo cuando me hacen este tipo de preguntas. A Colombia, mi agradecimiento eterno, porque nos ha cobijado no solo a mí, sino a muchos, nos ha dado una oportunidad de vida y nos ha dado un respaldo. Lo que haga por defender a Venezuela, lo voy a hacer por defender a Colombia y su democracia si en mis manos está. Por Venezuela tengo una pasión desenfrenada y por Colombia tendré siempre, siempre un agradecimiento eterno hasta el fin de mis días. Gracias, Idania Chirinos, de verdad, por esta oportunidad y por tu tiempo. Gracias, gracias a ti de verdad por el espacio. No, a ti. Un abrazo, Idania. Gracias. Igual, Ivette.